Hola para todos, mi nombre es Paola Marcela Ruiz Ospina, yo soy médico internista con posgrado en geriatría y con formación de posgrado y maestría en cuidados paliativos. Me desempeño como líder funcional de la Unidad de Cuidados Continuos y Soporte Oncológico del CES, Hospital Universitario de Caldas. Además de eso, coordino desde la Dirección Científica de Vive Salud Eje Cafetero todo el programa de atención también en cuidados continuos y atención al paciente crónico complejo y de cuidados paliativos en Vive Salud Eje Cafetero. Y actualmente tengo a mi cargo la presidencia de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Es para mí un gusto acompañarlos en el día de hoy y en este contexto que estamos hablando de humanización en salud, pues voy en estos minutos que siguen a continuación a compartirles un poquito de qué significan los cuidados paliativos o cuidados de soporte como modelo de humanización en la atención hospitalaria, hoy por hoy que tenemos tantos pacientes que son candidatos a estos modelos de atención y están en los hospitales. En ese sentido, y estando en el contexto colombiano, yo creo que es muy importante el concepto de qué se considera humanizar en salud. Y siempre que hablo de estos temas, me da, digamos, me da como cierto disconfort a veces, en el buen sentido, aclaro, de por qué tuviésemos que hablar que la atención en salud debe ser humanizada, cuando eso debería ser algo inherente al proceso de todos los que trabajamos en esto. Pero definitivamente cada vez más se hace necesario en el mundo en que nos movemos y con todo lo que estamos viendo en el día a día, lo que es un paciente en un modelo hospitalario, hablar de estos temas. Y es que humanizar, y como lo define incluso los mismos modelos de acreditación en salud que tenemos en nuestro país, está en un contexto ético y tiene que ver con valores de cómo debería ser nuestra conducta en el ámbito de la salud. Y si bien aquí vamos a tener un enfoque desde la hospitalización y desde nuestra unidad de soporte y cuidados continuos del Hospital de Caldas, en general cualquier atención en salud debería estar enmarcada por un contexto de humanización. Y esto es importante porque los valores que tenemos como seres humanos, las personas que somos, como nos enseñaron, como nos crearon, lo que es correcto, lo que está bien, lo que es querer hacer el bien a las demás personas, el querer acompañar, el querer cuidar, pues es en este contexto en el que deben construirse los modelos actuales de atención en salud y en el contexto de humanización. Y es que humanizar es de humanos y suena súper paradójico tenerlo que decir así, pero es la realidad. Digamos que humanizar en salud es humanos, seres humanos que estamos atendiendo a otros seres humanos en un contexto que es de vulnerabilidad por la enfermedad y en un contexto empático, y vamos a hablar de la empatía más adelante, entendiendo que yo tengo que entender que esa persona que hoy está allí enferma, mañana podría ser yo o mis seres queridos y que lo que yo quiero para atender a esta persona y a su familia es lo que yo quisiera que si fuera yo la que estuviera ahí acostada, hicieran por mí. Y entonces es que hay que tener la vida en las mejores condiciones posibles. Humanizar también busca vivir en comunidad, sano e informado de los derechos y deberes en salud, y esto es muy importante. Detectar oportunamente la enfermedad, vivir con la enfermedad en el contexto de toda la diversidad que eso implica, según los valores, el lugar donde estemos, el hospital donde estemos, el modelo de atención que cada institución tenga, pero también los valores a los que yo me enfrento a esta situación. Pero también es muy importante, y por eso es que en este marco hablamos de cuidados paliativos, y es que también humanizar en salud es enfrentar el final de la vida con dignidad. Generalmente, cuando estamos en hospitales donde se atienden partos, se dignifica esa atención de esa materna, de su familia, del papá de este niño, de todo lo entorno que hay, y hay mucha felicidad y hay espera. Pero también hay que entender que en nuestros hospitales las personas están tan enfermas que también se mueren o que también están pasando los últimos momentos de su vida, tal vez su última Navidad, tal vez su último cumpleaños. Y es un deber ser de los modelos de atención en salud dignificar ese punto final y tener todas las herramientas necesarias para que el paciente y su familia tengan una vivencia de ese proceso con dignidad, vuelvo e insisto, de humanos atendiendo a seres humanos.
Y en ese sentido, humanizar en salud también tiene unos principios. Y estos principios, y aquí se los, digamos que se los describo en un listado, pero yo no podría decir que uno más importante que el otro, o más importante que el otro, y por eso no se le ponen números. Realmente estamos hablando de un tema de acceso a la atención, de calidad en la atención, de cumplimiento, de una atención universal, de impacto, en donde la relación médico-paciente, médico-paciente, familia y comunidad estén imperando en ese modelo de atención, pero sobre todo con una serie de valores propios y valores que son propios del ser humano. Querer hacer el bien, no dañar, acompañar, querer cuidar, estar ahí, jamás abandonar, son valores propios. No importa si somos médicos, auxiliares de enfermería, no importa si somos la persona que está en seguridad en la portería, no importa si somos de todo el tema de experiencia del paciente o estamos en la gerencia o estamos en los servicios de urgencias. Donde estemos en atención en salud, tenemos unos valores de seres humanos propios que nos llevan a ver al otro con compasión, con empatía y quererlo acompañar en el proceso de enfermedad y máxime si ese proceso de enfermedad está enmarcado en un proceso de enfermedad en condición de terminalidad, en donde la posibilidad de finalizar su vida y la muerte son inminentes y requieren un acompañamiento especial. Y es por eso que nosotros desde nuestra unidad del DCES Hospital Universitario de Caldas, hospital al cual pertenezco, en el cual lidero esta unidad de cuidados continuos, en donde atendemos pacientes que necesitan soporte en todos los sentidos de enfermedades crónicas que no se van a curar, también tenemos un modelo de atención que dignifica el final de la vida, que acompaña estos procesos y somos unos completos convencidos de que es esos momentos de fragilidad y debilidad en donde debemos mostrar la mejor cara de nuestra institución a través de las personas que estamos adentro, cuidando ese deber ser, que es la vida de esos pacientes y el final de la vida, si es el caso que se vaya a dar en nuestra institución o se esté preparando para ello. Y en ese sentido, quiero recordarles que Colombia es un país que tiene una ley propia de cuidados paliativos desde septiembre del 2014. Y en esta ley de cuidados paliativos lo que nos dicen es que en Colombia el acceso a cuidados paliativos es universal. Y en esa nueva definición de cuidados paliativos se nos deja muy claro que a diferencia de lo que muchos piensan, no estamos hablando solamente del final de la vida. Estamos hablando de cualquier enfermedad crónica, incurable, sin potencial de reversibilidad, que produce múltiples síntomas para el paciente, su familia y todo su entorno de comunidad y que necesita no un acompañamiento por, digamos, un especialista en cuidados paliativos o un especialista en dolor o un especialista en geriatría o en medicina interna, no, necesita un acompañamiento por todo un equipo multidisciplinario que busque y ayude a esa persona y a ese proceso en el que estamos viviendo esa persona y su familia, en la que en cualquier momento la muerte es una posibilidad. Y recordemos que todos vamos a morir porque realmente todos somos finitos. Todos pudiésemos morir en cualquier momento, pero cuando tenemos este tipo de enfermedades que van muchísimo más allá del cáncer, en el cuidado paliativo los pacientes oncológicos representan solo el 20%. El 80% de los pacientes que requieren este modelo de atención son de enfermedades crónicas no oncológicas, EPOC, diabetes, enfermedad renal, cirrosis hepática, demencia, tantas que vemos todos los días y necesitan realmente un equipo completo de profesionales en enfermería, en trabajo social, en psicología, en voluntariado, acompañamiento espiritual, terapeutas físicas, respiratorias y todo un montón de personas, incluso desde lo administrativo, lo organizativo y el mismo asegurador que nos acompaña en este proceso, trabajando hombro a hombro con nosotros para que este proceso del morir o ese camino hacia allá se vea como un proceso normal y se dignifique. Y en ese sentido, cuando hablamos de humanización en la atención, ¿por qué el modelo de atención por cuidados paliativos o como hoy en día, o hoy por hoy lo llamamos cuidados continuos porque dan continuidad a la atención y son transversales y son un manejo integral de equipo que van muchísimo más allá de una simple valoración o una interconsulta? Porque son un modelo de humanización y sobre todo, como es el tema que estamos tocando hoy en el ámbito hospitalario, porque es un modelo que está centrado en la persona del paciente, o sea, que no habla del tumor
del cáncer o de la célula tumoral, o que no habla de la diabetes, o que no habla de la EPOC, o que no habla de la falla cardíaca. No, va más allá de la enfermedad y se centra en la persona que convive con esa enfermedad. Integra todo un modelo que normalmente es muy parcelado porque cada uno ve como la partecita que le toca. Aquí el equipo integra absolutamente todo lo que tiene que ver con un paciente, desde cómo va a comer, qué va a comer, dónde va a vivir, quién lo va a cuidar, hasta cómo es una dieta intrahospitalaria o quién lo va a acompañar en el hospital, o si tiene los recursos la persona para venir o no, o porque está solo, o cómo lograr que todos sus interconsultantes o las personas que tienen que dar un concepto puedan hablarse y juntarse, o sea, logra integridad. Además de eso, apoya todo el tema de atención a la familia, porque la familia es supremamente importante, y también apoya todo el tema de atención en equipo, porque como les decía, estamos hablando de equipos multidisciplinarios, equipos que acompañan y que van más allá solamente del continuo en una especialidad. Hablamos también de los casos particulares y entendemos que la medicina no es general. Si bien hay guías y hay planificaciones que nos ayudan, los pacientes son individuales y cada paciente tiene su propio mundo. Es una asistencia que se practica basada en el diálogo. Tomamos todo el tiempo que se requiera para sentarnos al lado de la cabecera de la cama de ese paciente. Invertimos todo el tiempo que se requiera en una ronda para escuchar al paciente, a las familias, a los cuidadores, sus necesidades, y nos damos cuenta del entorno que hay a su alrededor para poder dar la mejor atención posible. Se entiende en este modelo de atención también que si curar no es una posibilidad, no es una ineficiencia del sistema. Cuando no se puede curar porque definitivamente el punto de inflexión al que llegó la enfermedad no es posible, pues realmente la ineficiencia no sería no curar, sino no poder llegar a tiempo a acompañar. Está basado en un contexto ético y bioético importantísimo de la ética médica, que nos dice que vamos a hacer lo que es equitativo, lo que es justo, lo que es eficiente, pero jamás vamos a hacer daño y nunca vamos a abandonar, siempre vamos a acompañar. Es un modelo basado en la espiritualidad, y hago mucho énfasis en este cuadro que habla de vocacional, porque soy una convencida, perdón, que quienes trabajamos con pacientes que están enfrentados a estas situaciones, lo hacemos con una vocación propia e infinita. Definitivamente nos formamos, estudiamos, tenemos todas las características técnicas, académicas, científicas necesarias, pero lo más importante, un deseo infinito y una vocación de servicio, de estar allí al lado de los que más están sufriendo en un momento determinado. Pero además de esto, todos estos modelos de atención en cuidados paliativos y cuidados de soporte son humanos con el sistema de salud, porque evitan que caigamos en prácticas que son futiles en la medicina, que no solamente no le benefician al paciente, le causan más dolor, como llevar un paciente a una unidad de cuidados intensivos si no está indicado, o llevarlo a una cirugía si esta no es la mejor opción. Digamos que estos modelos de atención ayudan en ese sentido y hacen que la atención en salud no sea igualitaria, porque es que igual la igualdad, si ustedes miran en la gráfica, puede no ponernos en las mismas condiciones, pero sí que sea equitativa, o sea, a cada quien lo que le corresponde y lo que necesita. Invertir el recurso ya sea en esa atención hospitalaria, en una serie de exámenes de paraclínicos, de acompañamiento, de equipos, o a su vez invertir ese recurso en una muy buena atención domiciliaria de acompañamiento en casa, cuando ya los pacientes no se benefician de estar en modelos institucionales y por lo demás es innecesario tener ocupado ese recurso de hospital cuando ya pudiesen ir a su casa. Y en ese sentido, entonces, yo quisiera llevarlos un poquito, digamos que aquí les doy como una trazabilidad, toda la teoría y a lo que importa desde el punto de vista teórico, pero ahorita quisiera llevarlos como un momentico a lo práctico y poder llevarlos de una u otra manera a lo que pasa en nuestros servicios, a lo que está pasando normalmente en la unidad y en nuestro hospital, para que entendamos un poquito por qué esto es humanización en salud. Y es humanización en salud porque aunque estemos en un hospital, tenemos que celebrarlo todo. Tenemos que entender que si bien estamos hablando de medicamentos opioides, hablando de medicamentos para el vómito, para la diarrea, para la constipación, para los síntomas depresivos, estamos planificando una cirugía, tal vez una quimioterapia, una radioterapia, el paciente está esperando una junta que va a decidir si se hace o no un tratamiento, si tiene o no un pronóstico adverso, si puede tener un pronóstico mejor según el reporte de una biopsia. Mientras todo esto pasa en todos nuestros hospitales, pues también pasa que la gente
cumpleaños, tiene celebraciones especiales, se siente solo, quiere compartir con los suyos y eso también importa como modelo de humanización. Y entonces en ese modelo de humanización debemos dejar que la familia acompañe a nuestros pacientes, entendiendo y en mi hospital somos muy fuertes, como muy bien se conoce en la región, en todo el tema de seguridad en la paciente, de paciente y familia, en la seguridad en la atención, en toda esa atención segura. También es importante que eso perfectamente va de la mano con esta atención humanizada. También podemos celebrar los cumpleaños, dejar que las familias estén, pero también si no hay familia, también podemos ser nosotros la familia de esa persona. También podemos ser nosotros quien les lleve la torta, quien les cante, quien los acompañe, quien esté allí, porque estos pacientes pueden morir en cualquier momento. De hecho, tenemos el permiso y la autorización para mostrar las fotos de estos pacientes que han celebrado y han compartido con nosotros. O también como en la foto que ven en la parte inferior, en donde un paciente que está en unas condiciones difíciles de enfermedad deseaba acompañar el bautizo de su nieto y además iba a ser su padrino y pues definitivamente hicimos todo para hacer ese bautizo dentro del hospital, en nuestra capilla o en nuestro, digamos, oratorio que se puede convertir en capilla o en lo que se requiera. Y eso le permitió ir un poquito más allá de la enfermedad y le permitió tener un poquito más de acercamiento a su familia e irse en paz en el momento en que iba a fallecer después, pero iba a cumplir ese sueño que tenía con su nieto. Pero también muchas veces tenemos que celebrar bailando. Y miren lo que pasa en este video. Este paciente tiene un EPOC y estamos celebrando el Día Mundial de los Cuidados Paliativos años atrás. Y pues definitivamente bailar era una opción. Y en ese sentido, vuelvo y les llamo la atención, son hospitales, pongo el ejemplo de mi hospital, recientemente nos acaban de nombrar como el noveno hospital más importante del país, uno de los primeros 20 en América Latina. Y en ese sentido, estas cosas también han aportado y aportan mucho a una institución con este modelo de atención, porque hay que ser capaces de entender que lo científico, el deber ser, la atención segura, la atención correcta, puede ir perfecta de la mano con esto. Y otro tema fundamental en estos modelos de humanización es el tema de la alimentación. Y si no, mire, ¿cuántas veces todos hemos estado en un hospital, hemos tenido ayunos prolongados, hemos sentido muchísima hambre y no hemos sabido qué hacer? Pero estos pacientes se enfrentan a eso todos los días de su vida. Tienen enfermedades que amenazan que puedan volver a comer, que puedan volver a saborear, tienen que tener sondas, múltiples invasiones, cirugías gigantes. Pero entonces miren, en estos servicios también podemos tener rondas de helados, rondas de paletas, rondas de café, empezar a tener pacientes que si no pueden comer, se pueden preparar, hacer preparaciones especiales con ensure y otro tipo de alimentos que ayudan. O como estas dos pacientes que estando supremamente enfermas y jóvenes querían compartir una hamburguesa juntas porque querían saborearla y se podía. Y obviamente en estos momentos difíciles de enfermedades complejas, pues el modelo de atención puede perfectamente moldearse para que esto se haga realidad. O miren, por ejemplo, este paciente. Llevaba muchísimo tiempo sin poder comer, sin poder saborear una colada porque no podía pasar el alimento por el esófago. Cuando esto se logra resolver y por fin puede volver a comer, nos permite, nos da la autorización para tomar este video. Miren lo que pasa. Gloria, ¿cierto? No, cuando llevas un primer por eso. Entonces, miren lo que pasa. Y todos estos son pequeños detalles que se pasan y se pueden hacer en hospitales de alta complejidad. Y viene otra parte fundamental y es la familia. ¿Y qué no podremos decir del acompañamiento familiar? Es que miren esto. Las familias requieren estar juntas. Un abrazo, un acompañamiento. Una mamá que quiere ver el partido de fútbol con su hijo que es hincha furibundo de la selección Colombia o un paciente con asterosis lateral amiotrófica que desea que con toda la norma, obviamente esto pasó antes del COVID, por ejemplo, que con toda la norma esta niña, con todas las precauciones, con toda la seguridad que se tiene para prevenir infecciones y demás, pueda entrar y ver y acompañar a su abuelo que no lo veía hace mucho tiempo.
O cuando, por ejemplo, hacemos las reuniones familiares y los acompañantes también son pacientes geriátricos, porque esto es un servicio eminentemente geriátrico y en donde estos acompañantes van, están con nosotros, están en las rondas, están ahí, a veces parecemos cuidando a dos pacientes, pero logramos que se reúnan en familia y puedan en épocas especiales o en momentos los pacientes, sabiendo que tienen un momento de enfermedad como en la foto que ven acá abajo, querían tener una conversación con su familia, no sabía si iba a lograr salir o no del hospital y necesitábamos reunirlos por un espacio de tiempo, en un espacio donde no se viera nada afectado por el hospital, pero que definitivamente pudiesen estar acompañados. O si no, miren esto, una celebración de Navidad, un 24 y con toda la norma, con todo el asesoramiento de cómo hacer todo este tema mascototerapia. Entra este perro espectacular que se llama Matías y muchos más entraron a celebrar la Navidad en el Hospital de Caldas y estos compañeros de cuatro patas acompañaron por un rato importante a estas personas. Les dieron felicidad, les dieron tranquilidad, nos acompañaron en todo el proceso y creo yo que es supremamente importante estas posibilidades con la familia. Y desde el punto de vista importante a tener en cuenta es que en nuestros hospitales y en general en nuestra atención en salud no tenemos que ser simpáticos, no tenemos que camuflarnos con el otro y decirle sí, no puede ser posible la vida porque hace que le pase a usted esto, no hay derecho. No, es al revés. Seamos empáticos, entendamos que pudiésemos ser nosotros y seamos esa sombrilla que cobija para que no les traiga ese chorro, no les caiga, perdón, ese chorro de agua fría que los hace sentir muy mal. Tratemos de que no solamente en lo médico, en lo técnico, en lo científico trabajemos, sino también en esa atención humanizada en la que podemos aportar tanto en nuestros servicios de salud, porque es que son pacientes que se vuelven de la familia. Alejandro Hernández lleva más de 8 años estando cercano a nosotros como servicio. Lo hemos visto luchar con su enfermedad, hemos visto crecer a sus hijos, hemos compartido momentos familiares, ha rotado o pasado por todos los modelos de atención por los que puede estar en la casa, en una atención de consulta externa, en otras IPS con otro tipo de atenciones con nosotros, pero sigue estando ahí porque hay que recordar que los pacientes de este modelo de atención no necesariamente están al final de la vida y requieren un acompañamiento prolongado. O miren estas personas, pacientes ancianas de edad muy avanzada, asustados, temerosos, muchas veces incluso el mismo delirio que se produce en este contexto se produce porque están fuera de su entorno natural y tenemos que hacerle lo más fácil y lo más natural posible estas situaciones para que vayan bien las cosas en nuestras instituciones. Hemos entendido eso y además se establecen redes, porque también hay que hablar de las comunidades compasivas. En las comunidades compasivas somos todos y esta comunidad compasiva también entra al hospital y hace que entre los pacientes se compartan habitación, que están pasando por momentos difíciles se ayuden y se acompañen. Y entre las familias lo mismo y posteriormente cuando salen se establecen redes de amigos y cuando ese familiar querido fallece nos llaman y nos dicen queremos ayudar, queremos ir al hospital a acompañar a otras personas que están solos. Algunos acompañan y ayudan a personas que no tienen que les reclame un medicamento, que no tienen quien los acompañe a una cita o quien cuida al hijo para que la mamá vaya a acompañar. Todas estas cosas pasan dentro de los hospitales y estoy seguro que pasan en todos, no solamente en nuestra institución. Obviamente en nuestra institución lo hemos entendido y hemos echado mano en el mejor y buen sentido de esto para establecer redes que también ayuden a que el desenlace en salud sea diferente, incluso en estos modelos de atención en que la curación no es una posibilidad. Pero también entonces, el año pasado, por ejemplo, hicimos una novena gigantesca de más de 400 personas que estaban allí dentro de la institución y que se movilizaron en una sala gigante con todo este tema de las mascotas e hicimos un pesebre en vivo y les dimos a las personas la oportunidad de cantar, de estar con sus seres queridos, de acompañar y de estar todo el tiempo, porque esto es importante, porque es una institución con un total convencimiento de que, insisto, insistiré durante toda esta plática que estamos teniendo de estos minutos. Todo lo técnico científico no raya, no pelea. La seguridad del paciente, tener todos los protocolos de estrategia para poder que ingresen los animales, tener todos los protocolos seguros para movilizar los pacientes de sus habitaciones y que puedan escuchar la música y hacer parte de una novena. Todo esto se puede hacer al mismo tiempo y yo hago parte de una institución que muy orgullosamente lo digo, está completamente convencida de ello. Pero también pasa
que cuando estas cosas suceden, los pacientes después vuelven y también nos dan las gracias, porque cuando en COVID nos tuvimos que encerrar y sentar un frente y un precedente, porque definitivamente nos trajo una pandemia que desconocíamos y no sabíamos qué hacer en la institución y en nuestra unidad, pero en general en toda la institución entendimos que si bien teníamos que tener todos los estrictos protocolos, no se podía morir la gente en soledad. Había que acompañar de alguna manera, había pantalla, buscar las estrategias para que ese final de la vida fuera digno y acompañado. Y luego cuando eso sucedió, muchos no fallecieron, muchos lograron salir. Tuvimos un servicio con 19 pacientes traqueostomizados en cualquier ronda, cualquier día, y luego esos pacientes vinieron y nos dijeron gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por ayudarnos. Y entonces ahí nos damos cuenta que el hospital de una manera u otra se convierte en una casa y nos convertimos en una gran familia, que lo que pasa en nuestras instituciones de salud después afuera se replica y se crean redes muy importantes y creo que eso es algo que nos tiene que hacer sentir a todos orgullosos en nuestra institución, pero que además debe ser replicado en cualquier parte en donde se atienden pacientes con estas necesidades especiales, porque siempre abogaré que cualquier necesidad en salud importa, pero cuando usted se está enfrentando a los últimos meses o años de vida, cuando tiene que convivir con una enfermedad compleja, cuando tiene múltiples síntomas, lo mejor que puede suceder es encontrar un equipo que no solamente le dé una excelente atención en salud, sino que además lo acompañe desde seres humanos atendiendo a otros, que es tan importante. Y luego, como dice, y me devuelvo acá para que vuelvan y lo lean, queremos devolver sonrisas, como lo dice muy bien esta frase que aparece en todo nuestro hospital. Eso es lo que queremos, que la gente sonría, que la sonrisa vuelva incluso cuando morir es una posibilidad, porque la muerte es real, pero no necesariamente la muerte tiene que ser en un sentido trágico de sufrimiento infinito. Ese camino tiene que ser así, diferente, acompañado, cuidado, confortado, para que sea menos duro y que cuando vayan a la casa nos manden y nos devuelvan estas fotos diciéndonos estamos en familia, estamos en casa, estamos celebrando la Eucaristía. Días después, la mamá fallece y la familia, si ustedes lo ven, no tienen una cara de sufrimiento, dolor, o sea, les devolvemos esas sonrisas porque entienden que es el proceso natural de una enfermedad que se va a llevar a su ser querido, pero también ayudamos y acompañamos para que entiendan que esto no tiene que ser en un proceso de sufrimiento intenso y dolor, agonía y abandono, que por el contrario es un proceso de acompañamiento, de que nosotros como su equipo de salud estamos allí para ellos y ellos a su vez hacen como familia todo lo que compete para luego ver fotos y figuras como estas. Y también luego vamos y acompañamos en la casa a estos pacientes, por ejemplo, geriátricos en enfermedades crónicas difíciles. Ella es Valeria, es mi hija, ya está mucho más grande, pero yo amo esta foto, porque es que también están nosotros como profesionales de la salud dar este ejemplo en casa, enseñarles a los nuestros, a nuestras familias, a nuestros hijos, que cuando nos enfermamos y la muerte es una posibilidad, no nos podemos poner a llorar en ese sentido. Tenemos que enfrentarlo como familia, ir unidos, acompañar, pero también entender que ayudar, ser empático, estar ahí es muy importante y estos modelos de humanización en cuidados paliativos en salud son un ejemplo. No voy a decir el mejor ejemplo porque hay muchísimos más, pero sí son un muy buen ejemplo de lo que se tiene que hacer para que la atención en salud tenga un factor diferenciador, diferencial de acompañamiento. Y luego los pacientes están en sus casas así y nos hacen llegar estas fotos tranquilos y son pacientes supremamente enfermos, que si cogiéramos una historia clínica, viéramos todas sus enfermedades, diríamos, ¿por qué sonríe? Si todo se ve como tan mal acá, pero porque hacen todo este proceso, tienen los síntomas controlados, están bien cuidados, están al lado de los suyos y eso al final de cuentas cuando nos enfrentamos a enfermedades y a procesos de final de vida es muy importante. Y también ya para terminar o acercarme a terminar, yo quiero que pensemos un poquito en esta frase, porque muchas veces como que pensamos que la muerte es algo que les pasa a otros, como que se va a morir el familiar, el hijo o la abuela del vecino, de pronto de un amigo, un conocido, pero no, la muerte es algo que nos puede tocar la puerta a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Claramente los pacientes de cuidados paliativos la tendrán más cercana porque tienen enfermedades que los llevan allá, pero nos podría pasar a todos. Y cuando entendemos eso, tenemos que entender que nuestras instituciones debemos acompañar el proceso. Esta foto, esta familia nos permite siempre mostrarla, nos dio el consentimiento y nos la regaló y es la primera vez que tuvimos un código lila en el hospital ya estando como unidad de
cuidados paliativos geriátricos. Y en ese sentido, este paciente entendimos que se estaba yendo al lado de sus hijos, pero al lado había otro paciente. Y ahí entendimos que ese momento final había que dignificarlo. Hay que tener habitaciones unipersonales, que la familia puede estar sin restricción de visitas, que se identifique a través de un botón lila para que puedan entrar y salir sin problema, acompañar, rezar o hacer el rito, ritual o el proceso que ellos tengan a su bien hacer y que los deje tranquilos. Música, aromaterapia, acompañamiento, traer al asesor espiritual o al chamán o al pastor o al sacerdote, no importa, lo que los deje tranquilos y los deje irse en paz. Y en ese sentido, en nuestra institución dimos el paso a que este código LIGLA implica que tenemos habitaciones unipersonales, confortables, cómodas, con, con visitas que no tienen una restricción, en lugares donde al final de la vida, cuando los pacientes están próximos a despedirse y ya no van a poder ir a casa o a sus sitios de procedencia, podemos hacer cosas como casar. Una pareja que llevaba junta mucho tiempo, ella iba a fallecer y quería tener este proceso de este matrimonio antes de fallecer, o bautizarse, como lo pidió este paciente, y tantas otras cosas, celebrar un año nuevo, que tal vez era el último año y no tengamos otro. Todas estas cosas se permiten en ese modelo de humanización en donde la muerte no debe ser en una camilla de urgencias, no debe ser en una sala de shock, no debe ser en unidades o acompañadas de otros pacientes y otras familias, cuando esto es un proceso íntimo, individual de ese núcleo familiar y de ese proceso que se está llevando. Y dimos ese paso y obviamente esperamos, hicimos obviamente todas las adecuaciones y todo el protocolo, pues que no viene acá, pero sí quería contarles un poco porque es importante entender que cuando ya al final se presenta en el hospital, la vida se dignifica. Vuelvo y digo, incluso tener un botón lila en donde en la portería saben, todos en mi hospital saben qué es esto y el portero no va a detener a la familia para preguntarle por qué están entrando cuatro y no cinco, o cinco y no cuatro más bien. O sea, ¿qué está pasando? Porque todos entendemos, estas familias están pasando por el momento tal vez uno de los más difíciles de su vida y merecen respeto, acompañamiento y que estemos ahí con ellos y eso es supremamente importante. Y en conclusión, para terminar, quiero ponerles esta gráfica. Y miren esta gráfica, el médico entra a una sala y le pregunta al enfermo, ¿qué le duele? La cabeza, la garganta, el pecho, pero la respuesta es lo que nos tiene que llamar la atención. Me duele la soledad. Muchas veces tenemos muchos recursos técnicos, científicos, tecnológicos, humanos, de los que ustedes se quieran imaginar, pero se nos pasa por alto lo más importante. Los pacientes en estos modelos de atención, en cuidados paliativos, pero yo creería que en cualquier modelo de atención en salud, a veces en nuestros hospitales están asustados, se sienten solos, pitan, le toman exámenes, hablamos afuera, en Cucuyo, a veces no hablamos con ellos, le sacamos las familias de la ronda, no permitimos que nos hagan preguntas, tal vez estamos corriendo, tal vez en el afán de la vida no contestamos una u otra cosa o hablamos de temas muy técnicos o en lenguaje que no nos entendieron. Todas estas cosas en las que hoy deberíamos, si estamos haciendo este diplomado, hacer un alto en el camino y pensar. Si bien esto es un ejemplo que les estamos dando de un modelo de atención que está en nuestra ciudad, que está en nuestra región y que ha aportado mucho a la región, debemos preguntarnos, bueno, ¿y en mi sitio de trabajo? ¿Y en mi día a día? ¿Y cuántos pacientes podrán sentirse así? De pronto yo no me he dado cuenta. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo parar un momentico y aportar? Y estoy seguro que esto cambia y cambia la vida de muchos, porque pueden estar seguros que nosotros vemos muchas personas en el día a día, pero esas personas nos van a recordar siempre porque estuvimos en el momento más difícil de su vida, en general en el momento de enfermedad y dolor, pero específicamente para los que trabajamos en lo que yo me dedico el día a día 24/7, que es en los pacientes de cuidados paliativos y geriátricos complejos y con enfermedades crónicas que no se van a curar, definitivamente nos recordarán por haber estado en el momento más difícil. Y recordarles que esto es una de las publicaciones que se hicieron en mi institución, en el CES Hospital de Caldas, en este tema de humanización, aclarando que es una de mis dos instituciones del corazón, pero estoy hablando de ella hoy porque estamos hablando específicamente de todo el tema hospitalario. Y recuerden esto, humanizar es la mejor medicina. Esta es una pareja de esposos que tuve la fortuna de cuidar
de acompañar al final de la vida a este hombre maravilloso, espectacular, con una familia preciosa. Coincidencialmente la esposa debió hospitalizarse, nos pidieron hospitalizarse juntos y fue un sí rotundo y en mi hospital también fue un sí administrativo, hagamos lo que sea necesario. Y estas fotos que nos permitieron publicar nos tienen que recordar todos los días que la humanización es la mejor medicina que tenemos para atender a nuestros pacientes. Por supuesto, a nuestros pacientes de cuidados paliativos, de cuidados de soporte, geriátricos, complejos, crónicos, sin posibilidad de cura, pero indiscutiblemente a cualquier paciente que necesite una atención en salud. Esto era todo lo que quería compartir con ustedes y de antemano muchas gracias por la atención.